La imaginación de los fans de Poppy Playtime es simplemente enorme, tomando en cuenta la larga espera que hay entre cada nuevo capítulo. Es decir, con cada nuevo capítulo se genera una enorme bola de teorías, información, especulación y, cómo no, animaciones y videos hechos por la comunidad que nos ofrecen una perspectiva diferente de cómo podría lucir cada nuevo chapter. Y uno de los mejores animadores es Motia Games, quien lleva ya varios años dentro de la comunidad creando animaciones excelentes que se apegan muchísimo al estilo de Mob Entertainment y casi parecen oficiales. Sin embargo, en esta ocasión vamos a revisar esa línea alternativa en la que Motia no es un simple animador, sino que predijo todo lo que veríamos dentro del capítulo 5. Un análisis profundo detrás de los VHS más perturbadores inspirados en Poppy Playtime. Buenos días, tardes o noches, y empezamos. Todo comienza partiendo desde la primera cinta que analizaremos y que da inicio a todo esto, Intro VHS. Esta es la cinta que da inicio a todos los capítulos y obviamente el capítulo 5 no es la excepción. En esta cinta vemos cómo suena la canción de Huggy, mientras vemos al juguete real del mismo bailando y cantando acorde a la canción. Todo parece perfectamente normal, un antiguo comercial del juguete que todos conocemos, algo dañado por supuesto al ser una cinta VHS, mientras suena el tema musical, y lo podemos ver en toda su gloria y esplendor. Estos son los mismos peluches que pudimos apreciar en el primer capítulo de Poppy Playtime, por lo que por fin apreciamos un comercial referente a él. Como detalle curioso, si pausamos con atención, podemos ver una pequeña referencia que hace mención a que Mob Entertainment quemó un peluche real de Huggy hace varios años, cosa que sí sucedió y tengo evidencia fotográfica del suceso, por lo que es una linda pero triste referencia. La cinta, después que termina el comercial, empieza a rebobinarse y podemos ver varias grabaciones de cámara de seguridad dentro de Playtime Co. La misma marca la fecha de XX del XX del 2005, cosa que confirma otra vez que todos los acontecimientos de Poppy Playtime, al igual que esta cinta, suceden en ese año, aunque no sabemos exactamente en qué mes ni en qué día. Después de eso vemos un fotograma donde aparece una cámara de seguridad que enfoca uno de los rincones donde se encontraba el pequeño tren que abordamos en el capítulo 4 y que nos envía hasta la prisión de monstruos, cosa que referencia a que nuestra aventura, así como cada nuevo capítulo, debe continuar por donde la dejamos. Después pasamos a otra toma donde vemos el mismo pasillo oscuro donde estaban las flores de amapola, que pudimos apreciar al final de este cuarto capítulo y donde hizo aparición por supuesto nuestro querido Huggy. Y la cinta continúa rebobinándose sin parar, hasta que vemos la introducción de Poppy Playtime con el logo que hemos visto en cada uno de los chapters, dándole inicio así a este nuevo capítulo. Escuchamos un estruendoso ruido que proviene del gigante azul, mientras este nos arrastra por un sitio que, de momento, desconocemos. Es como si después de su aparición en el cuarto capítulo, justo al final, este hubiera logrado atraparnos, y en lugar de acabar con nosotros de una manera rápida, decidió atacarnos y llevarnos hasta un sitio alejado para comernos después. Huggy nos lanza con fuerza hasta el fondo de una sala desconocida y cierra la puerta sin decirnos absolutamente nada, solo marchándose. Nos levantamos de este duro golpe y un nuevo objetivo se asoma hacia nosotros, que dice: sobrevive y encuentra a Kizzy, quien, si recuerdan del capítulo anterior, se rompió su brazo al intentar salvarnos de una caída inminente luego del ataque del experimento 1006. Un detalle curioso es que, luego de que todo esto suceda en la pantalla, se puede ver un pequeño logotipo de un cassette que indica que la partida se ha guardado, un detalle muy bien cuidado por parte de Motia. Nos levantaremos de este duro golpe y luego de inspeccionar un poco el lugar donde estamos, que parece ser un viejo pasillo lleno de válvulas y tuberías, nuestro objetivo es tratar de seguir y encontrar qué hacer. Veremos uno de esos tubos para sostenernos que utilizamos constantemente en los capítulos para balancearnos de un lugar a otro. Y aunque en nuestro primer intento fallemos, luego de repetirlo una vez más nos dirigiremos hacia las cuevas 4-2, mismo sistema de cuevas que estuvo muy presente durante el capítulo 3 y 4 y que, como hemos predecido a lo largo de estos años, es por donde se llega directamente hacia los laboratorios dentro de la fábrica. Curiosamente, detrás de nosotros se encuentra otro easter egg, siendo esta la aparición del pequeño limón, compañero que podemos llevar con nosotros al agarrarlo con la mano del Grab Pack.
Luego de atravesar unos muros muy estrechos, veremos una puerta azul que pide la mano del Grabpack correspondiente. Si accedemos a ella, esta nos llevará hacia un pasadizo donde se conduce parte del gas rojo de Catnap que vimos en el capítulo 3. Y aunque un extraño sonido hizo que volteáramos asustados, decidimos proseguir. Sin embargo, en medio de nuestra travesía, se revela que quien hizo ese sonido era nada más y nada menos que Huggy, quien de la nada está detrás de nosotros de una manera muy silenciosa. Esto desemboca, por supuesto, en una persecución, hacia la que tendremos que atravesar rápidamente por este pasillo para luego entrar en unas puertas muy angostas. Huggy las logrará abrir sin mucho problema, y como está inscrito en el suelo debajo de la misma plataforma, veremos que estamos yendo hacia el sistema de cueva 45. Si tardamos mucho tiempo, Huggy correrá hacia nosotros y nos atrapará de una manera excesivamente violenta, abriendo su boca para devorarnos por completo, cosa que, al final, sí logró. Luego de escapar de las garras de Huggy, llegaremos hasta este sistema de cuevas y veremos que el ambiente ya se ha calmado un poco. Aunque no hemos derrotado a Huggy todavía, este sigue acechándonos y cazándonos, por lo que es imperativo que busquemos a Kizzy y logremos controlarlo. Luego de saltar por una de las manos plataforma del Grabpack, llegaremos a otra parte donde veremos un detalle escalofriante. Uno de los empleados de Playtime Co. crucificado de alguna forma en uno de los avisos de peligro, un mensaje bastante explícito no solo de la brutalidad y crueldad de estos monstruos, sino del peligro que tendremos que ver nosotros mismos. Luego de atravesarlo nos llegará una llamada. Y esto es extraño, ya que en el capítulo anterior se reveló que quien estuvo detrás de todo esto siempre fue Ollie, que se trataba de nada más y nada menos que del mismísimo experimento 1006. Pero quien atiende es Poppy, diciendo lo siguiente. Are you there? Please, I don't have anyone else left to tell this to. I'm scared, truly scared. Luego de atravesar unas compuertas amarillas, veremos toda una escena de desastre, incluso un camión que chocó contra un muro de concreto y una tabla de madera que cae y asustó momentáneamente a Player, pero invitándonos a seguir recorriendo el sendero por el que ya vamos. Al seguir, llegaremos hacia una zona un poco más profunda, como si fuera la entrada de una mina, pero vemos que en la pared dice Checkpoint 1, como si fuera otro complejo de celdas que todavía no habíamos visto. Cuando la atravesamos, veremos que Huggy aún sigue por ahí y está caminando buscándonos sin saber que nosotros lo encontramos a él primero. También vemos una torre de vigilancia, lo que confirma nuestras sospechas de que es otro sistema de celdas, pero uno que conduce hacia una mina profunda dentro de las instalaciones de Playtime. Al seguir quitaremos las tablas de madera de una puerta y encontraremos una sala de oficina de donde tendremos que ir por los ductos. Dentro de este lo veremos a Huggy una vez más, patrullando la zona esperando por nosotros mientras ruge al encontrarse con algo. Cuando salimos del ducto lo veremos en persona. Huggy actuando de manera amable. Está acariciando a un pequeño Smiling Critter, posiblemente una Hoppy Hopscotch o un Alistair Gator. Pero el punto es que está siendo amable con esta criatura, como si su odio fuera solo contra nosotros, los empleados. Este acto de bondad de su parte nos permite poder escabullirnos y tomar unas llaves que nos dan acceso hacia una puerta. Esto nos da un respiro para poder continuar sin tenerlo en nuestra presencia, solo para darnos cuenta que es un callejón sin salida. Solo vemos una caída profunda, casi donde no se puede apreciar el fondo lleno de agua, y más montones de roca dentro de la cueva. Mientras vemos el inevitable vacío, el teléfono suena, y escuchamos la voz de Poppy una vez más, pero mucho más distorsionada y con interferencia. Es este ruido lo que atrae a Huggy, quien nos atrapa y nos lanza hacia el fondo de este abismo, cayendo en el agua y casi ahogándonos en el proceso. Para nuestra fortuna, una vieja amiga nos rescata del agua, siendo Kizzy quien nos encuentra a nosotros en lugar de nosotros a ella. Aunque de momento esto es todo lo que nos ha presentado Motia Games referente a este arco de lo que podría suceder en el capítulo 5, hay otras cintas interesantes o animaciones de personajes nuevos que él mismo inventó para este posible futuro capítulo de Poppy Playtime que con gusto podría analizar. Queda de más decir que obviamente no se trata de animaciones o gameplay oficial, sino más bien es un vistazo a lo que podríamos llegar a ver en un futuro capítulo 5 y cómo es que la historia podría partir con esta premisa.
Hay muchas más animaciones escalofriantes y VHS basados en esta franquicia que me gustaría analizar y que nos dan perspectivas más amplias sobre esta franquicia. Pero dime, ¿te gustó esta cinta? ¿Crees que así se verá el nuevo chapter? Déjamelo saber abajo en los comentarios y te estaré leyendo. Sin nada más que decir y esperando que te haya gustado este video, nos vemos hasta la próxima.